5.000 tanques alemanes no regresaron del frente oriental, debido a una máquina de guerra soviética temida por los soldados más que nada en el cielo. No era un caza ni un interceptor ágil. Era una bestia acorazada, escupiendo fuego y cazando convoyes, hasta que solo quedaba humo y acero ardiente. Las tropas alemanas susurraban, «La muerte negra». Lo inquietante es, por décadas, los registros soviéticos no coincidían con la realidad. Las cifras fueron exageradas, la destrucción glorificada y la propaganda oculta verdades más oscuras del avión. Al final del video, verán por qué al Ilyushin IL-2 lo llaman el arma más letal del Frente Oriental y una de las leyendas más sobrevaloradas de la historia. Quédense, porque la historia se vuelve más aterradora. Y antes de empezar, presionen el botón de suscripción. Vienen más historias de la Segunda Guerra Mundial, llenas de secretos que nunca quisieron que supieras. Antes de que el IL-2 Sturmovik aterrorizara el frente oriental, la Unión Soviética perseguía un sueño que la mayoría de los ingenieros consideraba imposible: construir un avión blindado y aún así rápido para atacar. A principios de los 30, diseñadores soviéticos experimentaron prototipos blindados como el TSH-1 y biplanos de Grigorovich. En teoría, parecían fortalezas voladoras, en práctica, callejones sin salida. Los motores de entonces no podían elevar tanto acero a velocidad de combate. El concepto del tanque volador, archivado como una fantasía, comenzó a cambiar en 1938. En Moscú, el ingeniero Sergei Ilyushin y su equipo en la Oficina Central de Diseño revivieron la idea con un audaz plan. Concibieron un atacante monomotor cuyo blindaje sería su estructura principal. En vez de capas delgadas, el blindaje formaría la estructura, un diseño monocasco, comparado con la resistencia de una cáscara de huevo. Dentro de esta coraza blindada irían los órganos vitales: piloto, motor, tanques de combustible y hasta radiadores. El prototipo TSKB-55 pesaba casi 4.7 toneladas cargado. El 15% del peso era blindaje, una cifra inaudita entonces. La cabina y el motor estaban blindados con más acero que algunos tanques de la Primera Guerra Mundial. Volando el 2 de octubre de 1939, asombró incluso a sus creadores. Frente a los frágiles cazas de los 30, esto era un coloso. De repente, los soviéticos tenían algo que el mundo nunca había visto: un avión que podía sobrevivir a los disparos, destruir blindados e ignorar el daño. La producción masiva no sería fácil, pero el monstruo había nacido. El TSKB-55 probó su valía, mas no era perfecto. Su motor AM-35 era para cazas de gran altitud, no para el brutal ataque a baja cota. Los pilotos pronto vieron su lentitud, peso y poca potencia. Si los soviéticos querían que dominara, necesitaba un trasplante de corazón. Ese trasplante fue el motor AM-38, optimizado para combate a baja altitud. Cuando el equipo de Ilyushin construyó el TSKB-57, redujeron el segundo asiento, optimizaron el diseño y desataron la potencia del AM-38. El tanque volador ya no era una bestia lenta, sino un avión de guerra funcional. No era elegante, mas era letal, y lo crucial, estaba listo para la batalla. En marzo de 1941, el avión superó las pruebas y fue nombrado IL-2. Stalin mismo se interesó mucho al comprender que el Ejército Rojo requería un arma para detener la Blitzkrieg alemana. El IL-2, blindado y armado con cañones automáticos, fue diseñado para volar bajo, cazando tanques, convoyes y puentes con brutal eficiencia. En junio de 1941, apenas iniciada la producción, estalló la Operación Barbarroja. La URSS fue tomada por sorpresa, sus aeródromos destrozados por la Luftwaffe, sus fuerzas colapsando ante el avance alemán. Solo 249 IL-2 llegaron a las unidades del frente, pocos para un cambio inmediato. Pero el mando soviético sabía que, producida en masa, el arma inclinaría la balanza. Las fábricas los producían sin importar el costo.
los trabajadores laboraban agobiados hasta el agotamiento. El infame telegrama de Stalin les recordó: nuestro ejército necesita Il-2 como el aire, como el pan. No era un avión cualquiera. Sería el martillo que aplastaría la máquina bélica alemana. Al iniciar la invasión alemana en junio de 1941, la URSS estaba al borde del colapso. Escuadrones de la Luftwaffe barrieron los cielos, atacando aviones soviéticos en pistas antes de que pudieran luchar. Divisiones Panzer avanzaron cual avalanchas de acero, rompiendo defensas soviéticas con rapidez aterradora. En este caos, el Il-2 Sturmovik era un recién nacido, potente, pero insuficiente para impactar. Las fábricas, recién iniciada su producción, afrontaron el desastre. Muchas estaban cerca de Moscú, en territorios occidentales que la Wehrmacht engullía. La industria soviética obró un milagro. Fábricas enteras, con personal, maquinaria y planos, fueron trasladadas al este de los Urales, lejos del alcance alemán. Por 2 meses, la producción casi cesó mientras trenes llevaban la esencia de la aviación soviética al corazón de Rusia. Cada día perdido significaba más muertes en el frente. En este momento desesperado, Stalin intervino personalmente. Furioso por las demoras, envió un telegrama infame entre los obreros soviéticos. Acusó a los directores de traicionar al país y se mofó de su producción. Sus palabras, amenazantes, han decepcionado a la nación y al Ejército Rojo. Tienen el descaro de no fabricar los Il-2 hasta ahora. Nuestro ejército necesita Il-2 como el aire y el pan. Esta es mi última advertencia. El mensaje era claro. Fallar sería castigado como traición. El miedo impulsó a hombres y mujeres a trabajar sin cesar, durmiendo en fábricas, comiendo restos y soportando el crudo invierno. Pero valió la pena. A fines de 1941, la producción de Il-2 revivió. Decenas pasaron a ser cientos y estos a miles. Stalin dijo que el Il-2 era tan esencial para el Ejército Rojo como el aire y el pan. Los soviéticos apostaron todo por este tanque volador, que pronto se probaría en la guerra. Los primeros vuelos del Il-2 ocurrieron días después de Barbarroja sobre el río Beresina en Bielorrusia. Los pilotos fueron lanzados a la acción con apenas entrenamiento. A muchos solo se les enseñó a despegar y aterrizar. Jamás dispararon los cañones ni practicaron ataques, sin doctrina que los guiara. Estos jóvenes eran lanzados a la batalla con el blindaje de sus máquinas y su voluntad de sobrevivir. Los resultados fueron brutales. El 4º Regimiento de Ataque, pionero del Sturmovik, perdió 55 aviones en semanas. La mayoría fueron destruidos por la Luftwaffe. Otros fueron derribados mientras los pilotos torpeaban en sus misiones. Pero en el caos de estas operaciones, algo quedó claro. El Il-2 era un avión único. Los pilotos pronto vieron que podía soportar lo que ningún otro avión. El fuego de ametralladora rebotaba en su coraza. Ni el fuego antiaéreo que destrozaría un Yak o P-2 lograba derribarlo. Aunque sin entrenamiento, los pilotos Il-2 atacaron divisiones Panzer, destruyeron convoyes y volaron puentes. Para los soldados soviéticos en retirada, ver a los Il-2 atacar a los tanques alemanes fue más que un estímulo. Demostraba que el Ejército Rojo seguía en la lucha. Los soldados alemanes, en cambio, pronto lo odiaron. La infantería lo llamó la Muerte Negra. Tripulaciones de tanques acostumbrados a dominar fueron cazados desde el cielo. Las pérdidas iniciales fueron enormes. Las tripulaciones soviéticas necesitaban nuevas tácticas y mejor coordinación para que el Il-2 sobreviviera a los cazas de la Luftwaffe y a sus defensas antiaéreas. El Sturmovik había demostrado que podía hacerlos sangrar. Los soviéticos debían convertirlo en un arma de guerra eficaz. Los primeros meses de la guerra probaron algo. El Il-2 tenía potencial, pero solo eso no frenaría la máquina de guerra alemana. Los pilotos volaban bajo y directo a sus blancos, siendo atacados por baterías antiaéreas o cazas de la Luftwaffe. Las pérdidas aumentaron, la moral flaqueó, y críticos decían que el Sturmovik era un desperdicio de acero precioso.
pero los aviadores soviéticos se adaptaron. A fines de 1941 surgieron nuevas formaciones de ataque. Los pilotos no se aproximaban en líneas rectas. Usaron ataques en picado a 30 grados, lanzando cañonazos y cohetes a los tanques antes de ascender bruscamente. Otros empleaban la táctica de tijera. Parejas de IL-2 volaban juntos. Se separaban en zigzags para confundir a los antiaéreos y luego convergían en ataques mortales. Pero la maniobra más temida era el Círculo de la Muerte. Un escuadrón de IL-2 se lanzaba sobre un convoy alemán, ametrallaba con cañones y bombas, luego volvía a la formación. Cada avión, en círculo continuo, mantenía al enemigo bajo fuego constante. Para los soldados alemanes en tierra, era una lluvia incesante de destrucción, sin escape. La formación circular permitía a cada piloto cubrir la cola del anterior, creando un escudo contra los cazas. Con cañones de 23 milímetros, cohetes y bombas, el IL-2 fue un martillo contra blindados. Al impactar cohetes, los Panzer IV estallaban en llamas. Las bombas destrozaban las carreteras y varaban los convoyes. Aunque el IL-2 no era preciso, su fuego masivo era devastador contra vehículos, y los informes alemanes confirmaron su costo psicológico. Los soldados temían el rugido distintivo del motor AM-38, preludio de la masacre. En el barro y nieve del frente oriental, donde la supervivencia era ya imposible, el IL-2 en el cielo causaba el caos en las tropas. Lo que fue un experimento fallido se transformaba en una de las armas más temidas de la guerra. El IL-2 fue único, pero su fama de tanque volador era tanto verdad como ilusión. Por un lado, su blindaje fue revolucionario. Cabinas resistían fusiles, ametralladoras e impactos de cañones de 20 milímetros. Los alemanes lo apodaron bombardero de hormigón. Pilotos contaban cómo volvían a casa con alas destrozadas y motores tosiendo, aterrizando a salvo cuando otro avión se habría perdido. Para la infantería soviética era un símbolo de esperanza, una máquina que soportaba castigos y contraatacaba. Pero sobrevivir tenía un alto precio. El IL-2 era pesado y lento, contra los ágiles Messerschmitt Bf-109 o el brutal Focke-Wulf FW-190 estaba completamente superado. Sin escolta, escuadrones de IL-2 eran masacrados. Pilotos soviéticos se sentían carnada. El blindaje les permitía soltar la carga. Aún así, la mitad de IL-2 perdidos fue por fuego antiaéreo, no por cazas. Las baterías antiaéreas alemanas se hicieron más letales, sincronizando sus disparos contra atacantes a baja altura. Los soviéticos reintrodujeron un segundo asiento para solucionar su mayor debilidad. Los primeros IL-2 eran biplazas, mas quitaron al artillero para ahorrar peso. Mientras cazas de la Luftwaffe masacraban a los Sturmovix, la Fuerza Aérea Roja exigió artilleros. La primera solución fue rudimentaria. Se abrió un agujero en el fuselaje tras el piloto para un artillero con ametralladora de 12,7 milímetros. La protección era mínima y las bajas de artilleros aterradoras. Después, modelos biplaza mejoraron el diseño. Aún así, los artilleros eran más vulnerables que los pilotos. Pese a sus defectos, el blindaje del IL-2 dio a los pilotos soviéticos una oportunidad. Los pilotos aprendieron a volar bajo, forzando a los cazas enemigos a pasarse, y luego contraatacar mientras los alemanes subían. Esta táctica, con escolta de cazas Jack, permitió al IL-2 sobrevivir para cumplir su misión. El Sturmovik era una paradoja, invulnerable desde arriba, pero vulnerable si la Luftwaffe lo encontraba solo. Una cosa estaba clara. En masa, su presencia en el campo de batalla era abrumadora. Los alemanes derribaban docenas, pero cientos nos reemplazaban. En el verano de 1943, el Frente Oriental se preparaba para la mayor batalla de tanques, Kursk. Los comandantes alemanes volcaron todo en la ofensiva, desplegando miles de panzers para romper las defensas soviéticas. Para el Ejército Rojo fue el campo de pruebas del IL-2.
Si el tanque volador frenaba la maquinaria de guerra alemana, su reputación sería eterna. Durante la batalla, los Il-2 atacaron columnas alemanas con cohetes, bombas y cañones. La propaganda soviética proclamó un éxito extraordinario. Algunos informes decían que, en una hora, un escuadrón de Sturmovix destruyó 240 tanques, casi borrando a la 17ª División Panzer. Los periódicos contaban cómo pilotos de Sturmovik, cual ángeles, aplastaban blindados alemanes con fuego implacable. Para los soviéticos que ansiaban esperanza, era retribución. Pero la realidad era más turbia. Los registros alemanes cuentan otra historia. La 17ª División Panzer ni siquiera tenía 240 tanques. De hecho, solo 70 estaban operativos. Las cifras soviéticas infladas eran comunes. Los informes oficiales exageraban las bajas para mantener la moral e impresionar a Stalin. Historiadores estiman que en Kursk, los Il-2 causaron solo del 2 al 5% de bajas de tanques alemanes. La destrucción provino de cañones antitanque y minas soviéticas, pero el Sturmovik no fue ineficaz, al contrario. Lo que el Il-2 carecía en precisión, lo suplía en terror. La infantería alemana temblaba al ser ametrallada por los Sturmoviks. Las tripulaciones Panzer, aunque sus tanques sobrevivieran, los abandonaban bajo los bombardeos. El rugido de los motores y el resonar de los cañones de los Il-2 en picada se volvieron un arma psicológica y física. Kursk mostró ambas caras del mito del Sturmovik. No fue el milagro antitanque que la propaganda soviética clamó, pero sí un arma clave para quebrar la moral y cohesión de las fuerzas alemanas. Su poder no estaba en derribos, sino en su presencia masiva. Cientos de aviones cubrían el campo. Ningún soldado alemán se sentía seguro. Si Kursk mostró las limitaciones del Il-2, impulsó un avance que lo haría más letal en los años venideros. Los soviéticos sabían que el Sturmovik no carecía de potencia. Transportaba cargas pesadas y realizaba ataques potentes, pero carecía de precisión. Impactar un solo tanque con cohete o bomba, volando veloz y bajo fuego, era casi imposible. Los ingenieros buscaban convertir el Il-2 en arma de destrucción masiva contra blindados. La respuesta llegó en 1943 con la PTAB, la Protivotankovaya Aviacionaya Bomba, o bomba de aviación antitanque. La PTAB, de 2,5 kilogramos, era letal, a diferencia de las bombas masivas para fortificaciones. Cargada con explosivos y carga hueca, perforaba 70 milímetros de blindaje, destrozando incluso a los tanques Tiger y Panther. Ahí radicaba el ingenio. Por ser tan ligeras, los Il-2 podían cargar casi 200 en contenedores especiales. Un Sturmovik podía bombardear una columna blindada con un torrente de mini destructores de tanques, en vez de cohetes imprecisos. Los tanques que sobrevivían quedaban inmovilizados, sus orugas destrozadas y formaciones en caos. Las tácticas evolucionaron rápido con la PTAB. Escuadrones de Il-2 picaban sobre convoyes, arrojando cientos de bombas. La maniobra del Círculo de la Muerte fue más devastadora, con oleadas de PTABs, cayendo hasta sembrar el campo de batalla de tanques ardiendo. Las tripulaciones alemanas empezaron a añadir blindaje improvisado, incluso troncos, para desviar las bombas. De poco les sirvió. La PTAB transformó el Il-2 de instrumento contundente en terror preciso. Así, la propaganda se acercó a la realidad. Columnas Panzer podían desvanecerse de un ataque. Entre finales de 1943 y 1944, los comandantes alemanes tuvieron que reforzar la defensa antiaérea, destinando más recursos a proteger sus tanques de los Sturmoviks. La debilidad de Kursk, la imprecisión, se volvió una fortaleza. La PTAB convirtió al Il-2 en un cazatanques. Para los soldados alemanes, esto intensificó la pesadilla. Cuando el Sturmovik rugía, nada estaba a salvo. Tras el caparazón de hierro del Il-2, hombres y mujeres valientes forjaron su leyenda. Una fue Anna Yegorova, piloto con 243 misiones.
Sobrevivió al derribo, la captura y a un campo de prisioneros alemán. Contra todo pronóstico, vivió la guerra y obtuvo la estrella de oro de héroe de la Unión Soviética. Para ella, el IL-2 era un escudo, un salvavidas y a veces la única razón de volver a casa. Ivan Dechenko, uno de los Sturmovik más condecorados, recibió las 3 clases de la Orden de la Gloria y la Medalla de Héroe de la Unión Soviética. Sus audaces ataques a convoyes y blindados cimentaron la reputación del Sturmovik como azote alemán. Y en la historia más audaz, el piloto Kuznetsov fue derribado por un Bf-109, debiendo aterrizar forzosamente y esconderse cerca. Al aterrizar el caza alemán para inspeccionar, Kuznetsov aprovechó. Corrió al Messerschmitt, sometió al piloto y voló el avión alemán a líneas soviéticas. Esa desesperación y valentía que la guerra exigía, el IL-2 inspiró. Al final, los números hablaron por sí solos. Al iniciar Operación Barbarroja, la URSS solo tenía 249 Sturmoviks. En 1945 se construyeron más de 36.000, el avión de combate más producido de la guerra. No era elegante como el Spitfire o el Mustang, ni glamuroso como el Lancaster, pero estaba en todas partes. El IL-2, columna vertebral del poder aéreo soviético, fue diseñado para un fin: pulverizar la maquinaria bélica alemana. Su legado es complejo. Informes soviéticos exageraron bajas, llevando a historiadores a llamarlo sobrevalorado. En el campo, a los alemanes no les importaban las estadísticas, le temían, lo llamaban muerte negra, temían su sombra en el horizonte. Para el Ejército Rojo fue más que un arma. Fue símbolo de supervivencia y resistencia. Por eso, el IL-2 Sturmovik será recordado como el martillo del Frente Oriental, una máquina brutal, pilotada por hombres y mujeres que enfrentaron adversidades imposibles y temida por todo soldado que lo enfrentó. Si nos has acompañado hasta aquí, suscríbete para más historias de la Segunda Guerra Mundial, pues los detalles más inquietantes de la historia son enterrados, y nosotros los desenterraremos.